Oiga, qué placer tenerlo aquí, hermano. ¿Cuántos años tratando de entrevistarte? Un gusto, muchas gracias, muchas gracias. A mí alguien me dijo que tú, antes de tocar batería, empezaste, tu primer instrumento fue el violín. Exactamente. Y entonces te traje a mi violinista preferido, que no le hice un reportaje porque es de la casa y todo el mundo lo conoce, que es Federico Brito, que, bueno... Un gusto, muchas gracias por tu invitación. Y no sabía, primera noticia de Ignacio, lo tenía bien guardado. que... Eso que hemos viajado mucho con él. Somos dos y somos muchos los admiradores. ¿Nunca te pidió prestado el violín? No, nunca, nunca. Conozco y he tocado con su papá, con el padre. Hemos hecho muchas cosas juntas, pero con Ignacio el violín no, pero lo vamos a tener en cuenta para el próximo disco. Seguro. ¿Por qué guardas ese secreto? No, chico, no. Mira, lo del violín fue... mi padre es violinista y entonces mi mamá quería que yo fuera violinista, igual que el viejo. Y cuando fui a la Escuela Nacional de Arte a estudiar música, pues fui con el violín. Desafortunadamente mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años, a los 11 años ingresé en la Escuela Nacional de Arte y empecé con el violín. Pero yo desde que iba con mi padre a la orquesta de la CMQ, en el año 64 que empecé a ir, yo entraba al estudio 2 de la CMQ y yo jamás me acercaba a la sección de cuerdas. Yo siempre me iba para atrás con la sección de ritmo y entonces el viejo se dio cuenta que a mí me gustaba la batería. Para hacer la historia corta, voy a Cubanacá, comienzo a estudiar el violín, pero siempre estaba todo el tiempo con los percusionistas y con unas baquetas y no sabía cómo decirle a mi padre que yo no quería ser violinista, pensaba que iba a ser una gran ofensa para él, hasta el punto que le dije a mis compañeros, chicos, hablen ustedes con mi papá porque a mí me da vergüenza. Y un día que el viejo me fue a buscar a la escuela, los muchachos del albergue le dijeron, mire, señor Berroa, su hijo no quiere ser violinista, es lo que le da pena con usted. Y el viejo dijo, no hay ningún problema con eso. Si él quiere ser percusionista, que estudie percusión. Y a partir de ahí ya me salgo del violín, me salgo del gato. ¿Te liberaste? Y me libero del gatico y entonces me ¿Por qué le dicen el gato al violín? Yo no sé por qué le dicen el gatico, porque como que maulla un poquito. Y así suena al principio. Y así cuando uno empieza... Y a veces, lamentablemente, suena al final también. Depende de la afinación, Depende de quién lo toque. No, es tremendo porque como el bajo o el contrabajo no tiene trastes, ¿no? O sea, no están señalados. No. Cuando pones el dedo, si te equivocas... Ese instrumento es muy peligroso porque si pones el dedo donde no vas, un pequeño movimiento ya es otra nota y suena desafinado. Pero bueno, no he dicho, vaya, en mi biografía y hay personas que saben que ese fue mi primer instrumento, pero no fue por mucho tiempo. Creo que estudié violín por un año y me fui a la percusión. Ahora, tú eres uno de esos talentos jóvenes que... Tengo entendido, no sé si ese dato es correcto, tú te tocaste con el grupo de experimentación sonora del ICAI. Eso es correcto. Eras muy jovencito, ¿no? Yo empecé con el grupo de experimentación sonora en el año 75, pero anteriormente de eso venía de tocar con el grupo de Felipe Dulzaides. Ah, Dulzaides que... el grupo, los armónicos de Felipe Dulzaides, estuve con ellos 3 años en... Ese es uno de los que sancionaron, ¿no? En Varadero. Felipe Dulzaides, tengo entendido, estuvo preso. En la circular de Isla de Pinos. Uno de los tantos abusos que se cometieron con músicos talentosísimos, ¿no? Después estaba en El Elegante, yo fui a verlo una vez del Riviera y se sabía, le pregunté, Felipe, ¿cuántas canciones te conoces de memoria? Me dijo, creo que 3000. Y no estaba mintiendo. ¿No? Y no estaba mintiendo. Que era verdad. Tenía un repertorio increíble, un repertorio muy amplio. A mí me contó alguien una vez, yo no sé si a lo mejor tú no quieres hacer esta anécdota, porque y aquí tuvimos con Albito una discusión sobre que si la clave cubana era 1, 2, 3, pausa, 1, 2, pero que el guaguancó podía ser al revés, 1, 2, pausa, 1, 2, 3, para decirlo mecánicamente, sí, ¿no? Sí. A mí me dijo que tú le dijiste una vez a Pablito Milanés, oye, ese guaguancó está atravesado. Oye, pero qué chismosos son la gente. ¿Es verdad? No, eso era aquello que decía los caminos. Los caminos, ese número. Pero yo no estaba en el grupo cuando hizo ese número, se grabó con la clave y la tumbadora. No, ¿Cuándo un guaguancó está atravesado? Estaban montados. Chico, eso me has puesto en una situación muy difícil. Eso es mira, el guaguancó, déjame decirte, la clave la clave cubana o la clave son 2 claves. La clave afrocubana, la clave de rumba que trajeron los abacuá y la clave del son cuando surge en Cuba el son montuno.
Las claves... ¿Cómo es la del...? La del son montuno es así. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Esa es la clave cubana, se puede decir. La que le llaman la clave cubana. Ajá. Y lo que determina, la clave puede empezar en el lado 3 o puede empezar en el lado 2. La melodía es la que te va a determinar si vas a empezar en el lado 2. 1, 2, 3, 1, 2. Pero esa es la clave. Es la misma clave. La clave de rumba tiene una pausa en el lado 3 de la clave. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ahora, la rumba puede empezar en el lado 2. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Oye, eso es un misterio, Juan Manuel. La clave, eso es un misterio. Se puede estudiar. Yo oigo a grupos no cubanos, sin ánimo de... Sí. Que yo digo, no está sonando como... No, porque ya no es solo también la clave. Mira, es una cosa... El bajo adelantado. Eso es una cosa que es lo que nosotros le llamamos en Cuba el sabor. La bomba. Y lo que sí, la bomba. Y lo que le llamamos en la música americana el swing, tener swing. Tener clave o no tener clave, eso tú no lo aprendes en ningún conservatorio ni en ninguna universidad. Es absolutamente natural. ¿Y tú cómo haces el viaje al revés? De Uruguay a la clave cubana. Esa se las trae, ¿no? Yo tuve la suerte de ¿Cómo tú caes en Cuba? A mí me contrataron cuando era muy joven junto con un pequeño grupo de músicos de Uruguay y Argentina para las 2 orquestas sinfónicas que había en La Habana. Algunos de los músicos fueron para la Orquesta Sinfónica Nacional, que había sido la famosa Filarmónica de La Habana, y yo entré, no bien llegué a La Habana a principios de los 60, en la Orquesta de la Ópera y el Ballet. 61 por ahí, ¿no? Más o menos, en la época que el maestro Félix Guerrero era el director. Sobre estos temas, yo tuve amigos maravillosos, entre ellos toda la familia Urfé, que fueron excelentes músicos, empezando por el contrabajista Orestes Urfé, fue muy amigo, y algunas veces entre nosotros hablábamos de la clave. Yo nunca sentí hablar tanto de la clave como aquí en Miami o en Estados Unidos. Los cubanos hay una discusión no hablaban sobre eso. De la clave. La tocaban. Los cubanos tenían clave o no tenían clave. Y cuando tú ibas a decir algo que creo que ibas a decir, cuando algunos otros músicos hacen la música y yo siento, y si cuando la clave está mal, que es algo que la clave no se estudia, no se compra en la farmacia, se lleva adentro y la llevan los cubanos y algunos otros músicos, cuando la cosa está mal, tú lo sientes por aquí. Hay algo que te molesta, así como cuando vas en los aviones y se empieza a mover. La clave es una cosa que es natural, es parte del swing. Es lo mismo de la música americana, el swing. O tienes swing o no lo tienes. Pero ahí hay un problema. Los americanos son quisquillosos y cuando un hispano, sobre todo un percusionista, entra a tocar, yo he visto esa discusión tantas veces, el jazz sobre todo le dice, no, pero lo está latinizando, ¿no? Por eso quizás el Latin Jazz busca su propio espacio, lo encuentra, se reafirma, pero tú eres capaz de tocar no lo digo yo, lo dicen los especialistas, el jazz como un americano. Cierran los ojos, nadie sabe que es un cubano el que está tocando jazz, como Paquito. Paquito, tú cierras los ojos y cuando está tocando música americana nadie se da cuenta de que es un cubano. Eso me imagino que lleva horas y horas de estudio, ¿no? ¿No? ¿Natural también? Dios, tú vienes con eso. Uno estudia y uno aprende, el jazz es un vocabulario y tú aprendes la gramática, pero la facilidad, eso que te dije, Cao, el swing, el sabor, cuando tú naces, eso es un regalo que te da... Vamos a verte tocando con uno de los grandes jazzistas de la música, una institución como Dizzy Gillespie. Adelante. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Quiero aprovechar para presentar al público cubano que no sabe que existe, y Berroa es uno de los que
con los únicos que puedo hablar de eso, un baterista cubano que se llamó Carlos Vega, joven, que estaba aquí antes, tú llegaste en el 80, él estaba aquí desde los años 60, que tocó, bueno, grabó, porque grabó con Madonna, con James Taylor, con Olivia Newton-John, con los Bee Gees, con Andy Gibb, y que tampoco los cubanos no saben ni que existió. Carlitos Vega, vamos a escucharlo, ¿no? Tocan muy parecido ustedes. Le metió un poco de timba cubana, ¿no? Si tú notas que Carlitos ahí está tocando música americana, está tocando jazz, pero de repente hay un momento, y él me confesó una vez, me dijo, yo aprendí con los videos de Ignacio. Cuando Ignacio llega en el 80, me dice Carlitos, yo era el único músico cubano que había. Cuando tú llegas, que tú hacías unos videos que enseñabas a tocar a los americanos, y le puso un toque ahí, ¿no? Mira, me alegra que me hayas dicho eso. Carlos Vega es un batería que yo admiré mucho. Y yo sabía de él desde Cuba. Él era el baterista de un grupo que se llamaba Caldera. Y Carlos era uno de las primeras llamadas en los estudios, vivía en Los Ángeles. Carlos Vega era de la primera llamada. Carlos Vega, Vinny Colaiuta, Harvey Mason. Y yo creo que Carlos nunca tuvo el reconocimiento que él se merecía. Y los cubanos no saben que existía. ¿Cuántos músicos que uno no sabe que son cubanos, ¿no? Como aquí el tumbador o el percusionista de Chicago, tuvimos que traerlo a este programa para que la gente viera que era cubano. Ahora, Federico, tú eres un músico clásico, ¿no? Si puedes tocarnos con el violín brevemente Yo no digo que no, pero no solamente clásico. He tocado música clásica, pero quiero decir con muchísimo orgullo que yo empecé tocando, cuando era jovencito en el Uruguay, empecé tocando tangos. Tango, tócame un tango. A ver. En el cabaret. Un pequeño espacio. ¿Eh? Que es de un autor uruguayo, para aclararlo. No, pero yo, bueno... ¿Cómo es el compás del tango? Es más simple, ¿no? ¿Eh? El tango rítmicamente. 1, 2, 3, 4. O en 2, como le dicen, el 2x4. En realidad el tango es 4x8, pero bueno, porque ese es otro lío para historiadores. Pero sí, es verdad, yo estudié toda la carrera de violinista. En general, cuando te enseñan los maestros, te enseñan para que toques música clásica. Y yo siempre me escapé. No porque no me guste la música clásica, porque toqué en varias orquestas sinfónicas y varias orquestas de cámara. ¿Y qué tocabas, jazz? Cuando regresemos de la pausa, quiero que me toques algo cubano y algo de jazz ahí. Esto es Paganini, ¿no? ¿Eh? Vámonos con algo cubano a comerciales, a ver. Con algo cubano. Bueno, o con ritmo. ¿O quiere que le ponga el ritmo? Ponle el ritmo con la voz, no puede. Cachitas esas.